doctor. Hay ocasiones que sí graba algún compañero y se queda guardado, pero esta vez la compañera está sin conexión a internet. Bueno, este momento creo que está activada la grabación. Sí, doctor. Detener grabación, está perfecto. Bien. Bien. Entonces, como excepción, hay 4 reglas que sí posibilita hacer preguntas sugestivas. Y estas 4 reglas las hemos visto en este momento. Gloria, escucho. Doctor, yo tenía una duda, sí. Porque eh, si es que yo le hago el contrainterrogatorio, solamente para ver si es que la persona realmente es un testigo que estuvo presenciando los hechos, yo en las preguntas puedo introducir hechos que yo sé que no son verdad. Y si la otra parte no objeta, pueden, pero no tengo ninguna repercusión. Yo, como abogado, No tiene ninguna repercusión. El tema es que la técnica del defensor técnico se va por varias aristas importantes. Pero usted sabe muy bien que si usted hace preguntas que no corresponden a los hechos o que no corresponden a la verdad, la defensa técnica contraria tiene herramientas para objetar, ¿no es cierto? Y también la jueza también tiene elementos para disponer o establecer al testigo o a la persona que hace declaración de parte de que no conteste porque nada tiene que ver con el objeto materia de la controversia. Entonces, ¿qué usted lo puede hacer? Claro que sí. Es como que las objeciones es un pasaporte, ¿no? Que si a usted le permite pasar, qué bueno. Pero si no le dejan pasar, pues obviamente hasta ahí se queda, ¿no? Sin olvidar de que el hecho de la permanente actuación en este sentido que usted me pregunta puede desencadenar de alguna manera en una mala fe para litigar, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado porque uno siempre debe estar alineado a las reglas que se establecen en el objeto de la controversia. Bien. Es importante señalar, como ya le hemos dicho, de acuerdo con el numeral 8, pero lo hemos dicho anteriormente también, de que el juzgador tiene la potestad, ¿sí?, de negar algunas preguntas de manera directa. Y en el numeral 8 nos dicen, miren, el papel del juzgador. Nosotros hemos dicho, puede pedir aclaraciones, puede hacer varias cosas porque ese es el papel de ¿quién? Del director del proceso. Pero es muy importante señalar que el juez también tiene un papel importante, pues, y por eso en el numeral 8 nos dice que el juzgador puede negar las preguntas que tienen carácter inconstitucional, las que son impertinentes, las que son capciosas, obscuras, compuestas, y obviamente aquellas destinadas a coaccionar ilegítimamente al declarante. Entonces, si ustedes observan, con la norma del artículo 176, es como que el mismo papel que tienen los jueces, también tiene el juzgador, perdón, que tienen las defensas técnicas, el mismo papel también tiene el juzgador. Nada más que ustedes ahí, por ejemplo, no pueden observar el tema de las preguntas que son sugestivas, por ejemplo, ¿no? O en el tema de las preguntas que tienen relación, pero que sí habla el 176 de las preguntas hipotéticas. Entonces, cuando uno compara el 176 con el numeral 8 del 177, quiere decir que las únicas preguntas que son materia de objeción son las sugestivas y las hipotéticas. ¿Sí? Las que son materia de objeción, pero de aquellas que no tiene también derecho el juzgador. Dicho de otra manera,
tanto el juzgador cuanto las defensas técnicas de actor y demandado tienen absolutas facultades de objetar varias preguntas, las que están establecidas ahí. Con la única diferencia que habíamos dicho el día de ayer, el juez no objeta. El juez lo que hace es impedir que el testigo conteste. Y por eso es que la norma dice, el juzgador negará las preguntas. Entonces, obvio, de ahí que con esta comparación de la norma del 176 con el contenido del numeral 8 del 177, hay una clarísima conclusión en el derecho. ¿Cuál? El hecho de que repetitivamente usted encuentra, normalmente a veces en familia, en laboral, encuentra más a los juzgadores, ellos calificando las preguntas de manera directa. Entonces, a veces usted llega a una audiencia y le encuentra al juzgador que niega muchísimas preguntas sin que haya objeción. Y es por este contenido del numeral 8. A veces hace una pregunta inconstitucional y le dice, no a lugares inconstitucional, no responda, señor, siga. Cambie la pregunta, por favor. Vea, sin haber objeción. Asimismo, el juez dice, pregunta impertinente, no tiene nada que ver con el objeto de la controversia. Cambie la pregunta, señor, no cabe, no conteste, por favor. Vea, el juzgador está participando en eso. Y eso no significa que está transgrediendo el principio dispositivo, ni tampoco el acto de imparcialidad, no. Lo que pasa es que al derecho hay que abordar o hay que llegar de una forma transparente. Y por esa es la razón que usted encuentra como que una contradicción y dice, bueno, ¿y cómo así es que el juzgador no va a permitir hacer esto? Eso es una labor de la defensa técnica de la otra parte. No es tanto así. El juzgador, por ser el director del proceso, es también un protagonista en eso. Esto de alguna manera, cuando la parte demandada por alguna razón no llega todavía a la audiencia, y a lo mejor llegará más tarde, miren, aunque en ausencia de la parte demandada, el juzgador tiene un papel que resulta ser muy protagonista en el ámbito de la oralidad. Pero claro, si le hacen una pregunta sugestiva, porque aquí no hay en esta norma, a lo mejor el juzgador ya no puede él intervenir en eso, porque ahí sí él estaría contrariando la norma. ¿Sí? De tal manera que cuando ustedes vean en una audiencia que el juzgador está él impidiendo y calificando las preguntas, aunque no haya objeción, usted ya sabe por qué es. Y usted dice, ah, claro, numeral 8 del 177, tiene razón. El juzgador tiene una actuación muy participativa en la audiencia. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Sí, Rodrigo. doctor. Sí, en este numeral 8 también se hace una extra que no se hace en el artículo 176, que son las preguntas obscuras. Entonces, Ajá. ¿esto a qué se refiere? Porque esto no hay en el 176. La pregunta oscura es lo mismo que la pregunta vaga. Es decir, que no se logra comprender, no hay claridad en la pregunta. No se olvide que cuando alguien a nosotros nos pone la palabra oscuro, quiere decir que no es claro. Así de sencillo, ¿no? Entonces, en el derecho funciona muy bien esta contraposición, porque uno a veces puede decir, señor juez, la sentencia es oscura. Entonces, ¿qué es lo que puede pedir para que cambie eso? Señor juez, aclaro, porque no entiendo. En las preguntas resulta lo mismo. Cuando se trata de una pregunta oscura, quiere decir que no hay claridad en la forma de hacer la pregunta, ¿no? Pero esto tiene mucho que ver con el tema de las preguntas
y yo diría vagas, con el tema de las preguntas confusas, porque no hay claridad en el tema. Entonces, equivale a ellas, ¿no? Consecuentemente, sí está en el numeral 8, nada más que con otro término, con otra palabra. Por lo tanto, no hay que asustarse o no hay que tomar un llamado de atención con respecto a que no hay eso. Es muy claro el tema, nada más que está puesto en ese sentido. Bien, ¿alguien más tiene alguna palabra? ¿Alguna pregunta? Álceme la manito porque yo no le veo su mano alzada. Usted ya sabe la parte operativa de esto. Es que cuando está alzado su manito, yo encantado le doy. Yo ya la alcé hace algunos minutos, pero no aparece en la pantalla. Y ya lo vi, Milalba. Parece que no estaba muy conectado en ese sentido. Le escucho. No escuché muy bien en la parte que usted decía que el numeral 8 del artículo 177 con respecto al artículo 166, las únicas preguntas... 176. 176. Las únicas preguntas en materia de objeción son las... No, en materia de no objeción son las hipotéticas y la otra, ¿cuál era? Y las sugestivas. Ya. Ya. Gracias, doctor. Bueno, está bien. Para finalizar nosotros del 177, que nos lleva a una tarea un poquito media complicada, si puede bajar la mano Milalba, le agradecería mucho porque si no me distrae que haya una mano alzada y estoy pendiente de darles la palabra. Le agradezco mucho. Bien. Para finalizar el contenido del 177, usted sabe muy bien que hemos hablado de varias reglas en la prueba testimonial. Y evidentemente, al hablar de la prueba testimonial, ya estamos con reglas que son propias de ello, propias de este medio probatorio. En el numeral 9 del 177, nos determina el hecho de que todas estas personas que están en este listado, empezando desde el presidente constitucional de la República, desde los legisladores, desde el tema de las autoridades de la Asamblea, desde la Fiscalía General del Estado, desde la Procuraduría, desde el Contralor, el Defensor Público, las autoridades del Consejo Electoral, del Contencioso Electoral, inclusive de autoridades menores, como tenemos el asunto de las superintendencias, de los alcaldes, de los prefectos. Usted debe saber esta norma y esto se utiliza mucho en el derecho contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque usted sabe que el COGEB es una ley supletoria en el contencioso administrativo. Es más, en el COA usted utiliza el procedimiento de la ley del derecho procesal del Código Orgánico General de Procesos. Entonces, para esos casos, usted en algún momento puede tener la idea de llamar a rendir una declaración de parte, sea al alcalde, sea al prefecto, a cualquiera de estas autoridades que se encuentran señaladas en el numeral 9 en una lista bastante larga. Pero lo más importante es de que cuando usted los llama a ellos como declaración de parte, ellos no acuden ante el juez a rendir una declaración de parte. Antes, en el derecho del Código de Procedimiento Civil del CPC, era posible hacerlo. Ahí teníamos nosotros, evidentemente, la figura de la confesión judicial. Entonces uno podía llamarle a confesión judicial hasta el presidente de la República. Evidentemente, estos grados de autoridades del servicio público lo ha cambiado esta norma para establecer que ellos, cuando se les llama a una declaración de parte, ellos ya no declaran, sino lo único que tienen que hacer es emitir un informe con juramento sobre los hechos con respecto a los cuales se les ha solicitado.
De tal manera que estas autoridades, cuando los llamamos a declaración de parte, usted debe tener muy claro, mañana pasado, usted va a graduarse, va a ser asesor de instituciones del Estado. Entonces, cuando le pide que vaya a declarar, hacer una declaración de parte a la persona que le está asesorando, usted le dice, no, no tiene que ir, vamos a elaborar un informe. Ese informe lo firma usted, ese informe es bajo juramento y emitimos al juez competente. Punto. Así es como ellos rinden la declaración de parte. Pero hay que hacer una gran aclaración, pues. Se refiere a los actos o a los hechos que son materia de su cargo. Porque yo puedo ver al señor alcalde, él me ha pedido prestado, viene a la casa, él como que vive a unas 2 cuadras de donde yo vivo y me dice, oye Jaime, sabes que estoy en una urgencia económica, préstame por favor unos $20,000, te voy firmando una letra, y le digo, claro, yo sí tengo, aquí está, en la canasta de la ropa sucia, y tengo un montón de billetes, ya te voy a darte, ¿no? Entonces le doy unos $20,000 y me va firmando una letra de cambio, y listo, no me ha pagado y yo le demando, y en algún momento cuando me contesta la demanda, yo puedo pedir una declaración de parte de él. No se olviden que una cosa es ser testigo y otra cosa es una declaración de parte. Entonces, ¿le puedo llamarle a él? Claro que él, aunque sea alcalde, tiene que ir a la unidad judicial, porque el hecho del pago de la letra de cambio no es un tema que atañe o que vincula el ejercicio de sus funciones. Entonces, por favor, no vayan a pensar que a la autoridad en sus problemas personales le evade esta norma. No, esta norma es aplicable para que rinda su declaración de parte de manera exclusiva por los hechos de las funciones o de su cargo que tiene. Entonces, que quede muy claro en eso, ¿no? Así nosotros podemos decir, este es el entorno de la norma del artículo 177, y claro, y ahora sí vamos a correr con la prueba porque ya tenemos mayormente buenos elementos para poder comprender las demás disposiciones de la prueba testimonial. Y en el artículo 178 se dice, obviamente, la práctica de la prueba testimonial. ¿Cómo se la practica la prueba testimonial? Y nosotros nos pone el 178 varias reglas. Y son varias reglas que desde luego ya ustedes las han practicado. Como por ejemplo dice, el juzgador tomará el juramento y advertirá al declarante de decir la verdad con las penas del perjurio. Ya la saben esa. Por lo tanto, no creo que hay que volver a explicar o a repetir cómo se dará eso, ¿cierto? El juzgador preguntará al declarante sus nombres, apellidos, la edad, estado civil, la dirección domiciliaria, nacionalidad, profesión, ocupación. Ya la saben ustedes, ¿no es cierto? Lo mismo la parte que haya pedido la presencia del declarante procederá a interrogarlo. Y una vez que termina la otra parte, ¿qué derecho tiene? De contrainterrogar. Entonces, ¿cómo se da la prueba testimonial? Mediante un interrogatorio y también mediante un contrainterrogatorio. Está clarísima la norma después de lo que ustedes han practicado hasta el día de ayer con el tema de la prueba testimonial. El declarante no podrá leer notas ni apuntes durante la práctica de su declaración, eso es verdad. Y esto es una nueva normativa que se suma a lo que ustedes ya han trabajado. Es decir, a un testigo en el momento de rendir su testimonio no puede pues ir llevando los papeles, los apuntes para decir lo que voy a declarar. En eso está prohibido porque él tiene que dar testimonio de lo que él conoce, no de lo que le dan escribiendo. Entonces, por eso es que él no puede tener ningún apunte. Pero claro, si es posible por la fragilidad mental que se puedan realizar, que él pueda realizar o tener a referirse a los apuntes o a las anotaciones cuando se refiere o se trate de valores o de cifras, ¿no?
como en el caso que podemos llevarle a un auditor a que rinda una declaración de parte o también una prueba testimonial, un testimonio como tercero, en donde le vayan a preguntar, pues tenga la gentileza en el año 2017, 18 y 19, ¿cuáles son los balances que arrojó la empresa tal? Y determíneme, por favor, tanto el resultado de los activos con el resultado de los pasivos comparados con el libro mayor y el libro menor. Entonces uno dice, pero es que eso hay que revisar, porque si me pregunta a mí, yo no voy a poderle darle mentalmente, ¿no es cierto? Miren cómo la norma salvaguarda la fragilidad mental. Entonces, ¿ningún testigo puede tener apuntes? Cierto. Excepción, si es posible cuando se trate de preguntas o de información que tenga que ver con valores o con cifras. Punto. Ya está. Vean, hemos terminado el 178 facilito, pero ¿por qué? Porque ustedes ya practicaron el tema. Así que hemos hecho tan solo una aclaración y seguimos adelante. En el tema del 179 es muy sencillito el hecho de que en materia de oralidad no es posible la comunicación de los testigos entre ellos o con las partes. No se puede hacer una comunicación en ese sentido. Y ahí que les voy a dibujar un poco mentalmente el tema. ¿Por qué es esta norma? Miren, en Uruguay, en Brasil, nos antecedieron en el tema de la oralidad. En algunos países de Europa también existe de lleno el tema de la oralidad. Pero cuando se trata de testigos, no solamente que las reglas están en la ley, sino que las reglas también se cumplen en la infraestructura que se utiliza. Entonces les voy a poner un ejemplo de cómo se opera esta norma. Llega el día de la audiencia y van a llevar testigos y peritos. Entonces, cada una de las partes tiene una sala de testigos y peritos a donde acuden ellos el momento que llegan a la audiencia. Y ellos pasan, yo pondría la palabra en cuartos separados. Ahí pasan ellos. Cuando les llaman a un testigo a declarar y al finalizar el testimonio, estas personas en una verdadera infraestructura de oralidad, ellos salen por otra puerta. Y esa puerta ya le da a la salida del juzgado, de la unidad judicial o del complejo judicial. Es decir, que el testigo jamás puede regresar por donde vino y obviamente ustedes van a ver, pues no. Actualmente y en el sistema nuestro, esta normativa es un poco el saludo a la bandera porque la infraestructura no permite cumplirlo de esa manera. El testigo cuando sale y sale a la sala de espera afuera, todos los testigos están como unas pirañas que le caen ahí encima y le dicen, oye, ¿qué te preguntó y cómo te fue? ¿Y qué te dijeron? ¿Cuáles eran las preguntas? Dime, a ver, ¿qué nomás te preguntaron? Y empieza a pasar la información de lo que le interrogaron. Eso es lo que trata de impedir esta norma del 179, porque en oralidad no puede haber bajo ninguna circunstancia una transmisión de información entre los que ya rindieron y los que todavía están esperando. Porque eso es desdoblar la verdadera tutela judicial, esto es desdoblar la verdadera seguridad jurídica, esto es desdoblar el tema del sistema judicial, el debido proceso, etc.
Pero miren, nosotros no podemos cumplir eso. Está en la norma, pero en la realidad casi eso no sucede. Entonces, en el 179 nos dicen, mientras esperan ser llamados a rendir su testimonio la o los declarantes, no podrán comunicarse entre sí. Vean, no están conversando, no se pueden transmitir información. En el transcurso de la audiencia no podrán ver, oír ni ser informados de lo que ocurre en la audiencia. Pero esto resulta bastante difícil. Ahora hay una técnica que uno va viendo. La mayoría en los procesos, especialmente de los estudios grandes, nombran 2, 3, 4 abogados para la defensa del proceso. Y cuando están en testimonios, un abogado pide al señor juez permiso, por favor, y sale. Mientras el otro abogado está trabajando. Si ya escuchó lo que le preguntaron al testigo, ¿él a qué sale? A preparar a los otros testigos. Entonces, miren un poco esas maniobras que invaden el contenido de esta norma, que a mi juicio en materia de oralidad es sumamente importante. En el artículo 180 se habla de la declaración de las personas con discapacidad auditiva, y nosotros ya habíamos hablado respecto de esta regla, ¿sí? Ya hemos hablado tanto en reglas generales de la prueba, cuanto también hemos hablado en las reglas generales de la audiencia, a partir del 79 al 87 del COGER. Entonces, ya sabemos qué pasa cuando una persona tiene deficiencia auditiva, pues, ¿no es cierto? Y bajo esos términos la norma nos dice, pues, que el abogado que hace de defensa técnica ya debe advertir con anterioridad al juzgador de que va a llevar un testigo que tiene esa deficiencia auditiva para que obviamente en el momento de hacer el interrogatorio y el contrainterrogatorio, ¿sí? Se pueda realizar la contestación, qué sé yo, mediante de la vía por escrito. Lo mismo sucederá con el tema del juramento, de tal suerte que las preguntas también lo harán por escrito, contestación por escrito, juramento también por escrito. De tal suerte que en esas circunstancias usted tiene la posibilidad de llevar a cabo un testimonio de una persona que sí vio los hechos, ¿sí? Pero que tiene esa deficiencia que es importante. Y obviamente para el caso de que no sea posible hacerlo de esa manera por escrito cuando tienen una deficiencia auditiva, pero tampoco saben escribir por A o B razón, aquí la forma de operar en tanto en cuanto uno le advierte al juzgador es precisamente de que se le pueda nombrar a esta persona una, como lo llaman el tema de la norma, que se puede establecer a través de los intérpretes, ¿no? Porque una cosa es ser traductor y otra cosa es ser intérprete. Y el intérprete es exactamente la persona que ayuda a descifrar los signos que pueden tener o que al momento de querer expresarse tiene una persona en estas circunstancias. Por lo tanto, ahí utilizamos el tema del intérprete para que pueda realizar esta diligencia. Eso es muy importante. Es una norma un tanto general, pero también un tanto lógica de lo que se puede hacer en estos casos. Es decir, cuando hay una persona en este grado de incapacidad, de discapacidad auditiva, hay estas dos posibilidades: advertirle al juzgador para que lo pueda hacer todos sus actos por escrito, o en su caso advertirle al juzgador para que se nombre un intérprete o le permita presentar un intérprete para que haga su declaración. De esta forma es como se hace esa diligencia, que a mi criterio no amerita mayor explicación. Cuando seguimos avanzando tenemos el tema de la declaración anticipada. Y claro, para hacer la explicación de la declaración anticipada, nosotros tenemos que remontarnos al tema de
de lo que ya aprendimos en las diligencias preparatorias. Recuerdan ustedes en el artículo 122 del COGEB, cuando hablábamos de diligencias preparatorias, decíamos que es posible tomar, si se quiere, una declaración a una persona que por A o B razón, pues, se estime que pudiera viajar, que pudiera tener una enfermedad grave, o obviamente que pueda salir del país o pueda desaparecer esa información de alguna manera. Y para eso nosotros tenemos en el famoso 122 algunas diligencias, como en el caso último que tiene que ver con esta normativa que vamos a observar, que se refiere al tema del numeral 7. Si usted observa el numeral 7 del 122, usted va a observar que nos habla de la recepción de las declaraciones testimoniales urgentes. Pero eso es cuando uno tiene estos riesgos que habla la norma. Yo puedo pedir que se tome una declaración urgente como diligencia preparatoria para que cuando plantee el juicio principal yo tenga una prueba válida para poder actuar como prueba testimonial. El artículo 181 no se refiere a eso. El artículo 181 se trata de una declaración anticipada, pero dentro del proceso judicial, no como diligencia preparatoria. Hay muchas personas que se equivocan, que creen que se trata de lo mismo. No, el 181 se refiere a recibir una prueba testimonial de manera anticipada. Sí, para eso hay que hacer una audiencia especial, si se quiere, sí, para que estas personas con las mismas facultades, o perdón, en las mismas circunstancias del 122, eso sí es verdad, personas gravemente enfermas, físicamente imposibilitadas, que ese tema que vaya a salir del país, sí, demuestren que no van a poder comparecer, sea a la audiencia de juicio, sea esta a la audiencia única, ¿sí? A estas personas, la defensa técnica del actor o del demandado puede solicitar antes de que llegue estas audiencias. Vamos a poner el ejemplo para que con casuística lo podamos entender. Cintia demanda a Oscar un proceso de resolución de contrato. Y en este documento o en esta demanda, ella anuncia como prueba para que vayan Cristian, Jonathan y Ricardo. Ya anunció como prueba, ya le están citando al demandado. Y resulta que Ricardo le dice a Cintia: mira, Cintia, yo te ofrecí dar mi testimonio en el juicio que está siguiendo a Oscar, pero lamentablemente yo por unos temas de orden familiar tengo que viajar y créete que no voy a regresar porque me voy a radicar en Alemania. Esos hechos nos puede ocurrir en muchísimos juicios. La defensa técnica, ¿qué hace? ¡Ay, tengo el 181, pues! Cintia habla inmediatamente con Ricardo y dile, por favor, que voy a pedir una audiencia especial al juzgador, pero necesito que él me demuestre que va a salir y va a quedarse en ese país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces a lo mejor ya tiene los boletos de avión, a lo mejor ya tiene un contrato de trabajo allá, a lo mejor ya tiene la invitación para que vaya allá. Hay varias cosas con las que se pueden probar. Entonces demostramos al juzgador con una petición y le decimos: señor juez, de acuerdo con el 181, si bien todavía no vamos a llegar a la audiencia, pero yo no quiero perder este testimonio de Ricardo, que es muy importante para mi prueba,
en este proceso, tenga la bondad, señáleme una audiencia especial en la que se reciba la declaración testimonial de Ricardo William Ron Jama a efectos de que éste constituya prueba plena en este proceso. Vea, mire cómo usted ha conseguido un medio probatorio que en el juicio necesariamente usted todavía no está en el momento de presentarlo. Pero el 181 le posibilita eso. No se olvide que no quiere decir lo mismo de una declaración anticipada con el 181 dentro de un proceso judicial que una declaración urgente como una diligencia preparatoria con el 122 del COGER. Lo uno es lo uno y lo otro es lo otro. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta al respecto para poder pasar, si se quiere, a otra normativa que ya la vamos a ver y que nos va a ayudar muchísimo en estas reglas de la prueba testimonial? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está muy claro, Rodrigo? Le escucho. Sí, doctor. No me queda un poco claro. Nos decía que las condiciones son las mismas que las del 122 y la del 181. Entonces, ¿cuándo sé qué figura interponer? Si la declaración anticipada o una diligencia preparatoria. O sea, si las El condiciones momento serían en que usted sabe es que la declaración, la diligencia preparatoria es una prueba que usted puede recoger antes de que inicie el proceso judicial principal. El 181, en cambio, es una diligencia de una declaración anticipada, pero ya cuando ya inició el juicio, ya está dentro del juicio, ahí se le aparece esta circunstancia. Entonces ahí usted puede tranquilamente utilizar la declaración anticipada. Bien. Dentro de las declaraciones que rinden tanto en una declaración de parte cuanto en un testimonio o declaración de un testigo que es de un tercero, puede presentarse lo que se menciona en la norma del 182, que es la declaración falsa, ¿no? Usted sabe muy bien que de acuerdo con la norma del artículo 178, todo testigo rinde un juramento y toda persona que rinde una declaración de parte rinde un juramento y está bajo las condiciones de las prevenciones que esto implica. Por eso es que el juzgador, cuando le dice hace la mano derecha como tengo la mía, y alza la mano y le dice jura decir usted la verdad de lo que se le va a preguntar en esta audiencia, y dice sí, juro, yo le debo advertir que usted tiene la obligación de decir la verdad con claridad y exactitud, y caso contrario de no decir la verdad, usted incurre en un delito de perjurio, y el perjurio, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, usted puede ser sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Mire, ese protagonismo, de ahí sale este hecho del 182, porque le dice, verá que usted no puede hacer una declaración falsa, porque si no, ya sabe lo que le pasa. El 182 cierra el círculo de esa amenaza y le dice, ajá, vamos a ver, cuando usted frente al juzgador hace una declaración evidentemente falsa, el juzgador automáticamente puede suspender la práctica del testimonio y ordenar que se remitan todos los antecedentes de este tema de la declaración a la Fiscalía General del Estado. Entonces, el 182 es el complementario de lo que usted encuentra en el numeral 1 del 178 del COGER.
Entonces los dos confluyen. Vamos a determinar el tema casuístico, que es muy importante, porque alguien ya va a decirme, oiga, pero ¿cómo es que eso es evidentemente falso? Claro, hay actos que son evidentemente falsos. Le escucho, Ricardo, me tenía alzado la mano. No, doctor, era yo, Nicolás Salazar. A ver, Doctor, yo le quería hacer una pregunta. No sé si me escucha. le estoy escuchando. Ya, doctor, no sé si usted recuerda, yo le había visitado la anterior semana en su oficina. Ujú. Quería preguntarle, doctor, acerca bueno, de este caso de nulidad de contrato que estaba teniendo ahorita en la firma. Y la verdad es que no sé si usted recuerda A que ver, aparente... a ver. Sí, doctor, A ver. es respecto al Este, testimonio de... este, este es un tema exclusivamente de clases Sí, y doctor, los temas exactamente respecto a un profesionales testimonio. los tratamos por cuerda separada. ¿Le parece bien? Sí, doctor, Entonces, esas cosas no lo hablamos aquí en clases, si bien es cierto que yo a veces con los chicos por A o B razón que tienen preguntas muy al margen del tema de nuestras clases, yo les puedo asesorarles, les puedo indicarles, pero este no es un tema de este momento. Le ruego por favor, cuando estemos extra clase, fuera de clases, cualquier asunto que usted necesite saber, yo encantado que le puedo ayudar. Pero no utilicemos estos temas para un menester distinto. sí, Bien, doctor, mi pregunta era respecto a lo de la declaración falsa mismo, lo que usted decía que evidentemente era falsa o no. pero ese es un tema muy particular. Cuando usted tenga ese asunto muy aparte, entonces usted me dice, vea, en esa clase nos dio esto. Tenga la bondad, yo tengo una inquietud. ¿De acuerdo? Bien, Entendido, doctor. ok. Bien, entonces les decía que la declaración evidentemente falsa tiene que ver con un hecho irrefutable del testigo el momento de rendir su testimonio. Les voy a decir una forma evidentemente falsa. Le van a preguntar, ¿en dónde usted, Milalba, se encontraba el día 4 de enero del 2021? Y Milalba contesta y dice, yo me encontraba en la calle o en la avenida Amazonas y Naciones Unidas en plena esquina. Y le digo, ¿cómo a qué horas estaba usted ahí? Bueno, era las 10 de la mañana. Muy bien. ¿Usted pudo presenciar algo que hubo entre Nicolás y Oscar y Andún en ese lugar? Y va a decir, sí, yo pude presenciar. ¿Qué presenció? Bueno, yo vi que se insultaban, que decían esto, que decían lo otro, que hablaban respecto de que no le pagaban un dinero, que le habían vendido una casa, que por aquí, que por... Ah, ya, mire, ella presenciado, ¿no? Viene el abogado de la contraparte y le va a contrainterrogar a Milalba. Y le dice, señorita Milalba, ¿podría indicarle al señor juez el 4 de enero del año 2021, usted a dónde viajó? Y va a decir, sí, claro, y yo viajé a Panamá. ¿Podría señalar a qué horas fue su vuelo a Panamá? A las 8 de la mañana. ¿Es o no es evidente la declaración falsa de Milalba? Pero es absolutamente evidente. Entonces, el juzgador, ¿qué prueba necesita con eso? ¿Necesitará alguna prueba importante? No, pues
Ya lo único, espérese un ratito, yo de juez le digo, a ver, Milagro, espérese un ratito, señorita Vilches, hagas la gentileza, se suspende su declaración, llamen por favor a un policía, oficiemos inmediatamente con estos antecedentes a la Fiscalía General del Estado. Salga de aquí, por favor. ¿Acabó? Miren lo importante que resulta saber cuáles son los efectos del falso juramento o a su vez de que usted haya incurrido en una declaración evidentemente falsa. Entonces muchas personas dicen, oiga, pero ¿cuál es la norma? Ahí están las normas. El derecho procesal nos da todos los instrumentos para aprendernos a movernos en el sistema procesal. Bien, es importante señalar que los procesos cuando se van dando a través de una declaración pueden llegar hasta terminarse un proceso obedeciendo una declaración. Yo quiero indicarles que, de acuerdo con la norma del artículo 183, puede acabarse un proceso por o en mérito de una declaración. Pero claro, esto es muy importante establecer porque el 183 nos dice: la declaración legítimamente hecha sobre la verdad de una demanda termina el proceso. Es tan importante esto porque puede concluir un proceso en mérito de una declaración, pero hay que hacerle algunas explicaciones. Primero, es de una declaración de parte, no es de un testimonio de un testigo. Solamente esta regla se aplica para la declaración de parte. Pero cuando dice la declaración legítimamente hecha, nos establece que es una declaración de parte, que se realiza en audiencia, que la declaración en audiencia haya sido admitida en fase de admisibilidad, que haya sido anunciada debidamente, es decir, que se haya practicado de acuerdo a lo que dice la Constitución. Recordarán ustedes que en las reglas generales de la prueba decíamos que la prueba es válida ¿cuándo? Cuando es debidamente anunciada, debidamente practicada, debidamente incorporada, ¿no es cierto? A eso se refiere el término de la declaración legítimamente hecha. Pero se refiere a la declaración de parte, porque un testigo no puede venir a dar una declaración para que se acabe un proceso. Eso solamente el demandado puede aceptar una demanda, nadie más. Por eso es declaración de parte. Viene una persona como demandado en una declaración y le pregunta y le dice: ¿usted le debe alguna cantidad económica por la compraventa de una propiedad? Y alguien va a decir, sí. No se olviden que previo a las preguntas que hago pueden haber un antecedente, ¿no? Porque si no tendría que hacerle toda una fila de preguntas, como en el caso de decir: Jocelyn, ¿usted le conoce a Gloria Pacheco? Sí. ¿De dónde le conoce a Gloria Pacheco? ¿Usted tuvo algún negocio con ella? Sí. ¿Me vendió una casa? ¿Cómo hicieron esa venta? ¿Hay alguna? ¿Usted pagó toda la cantidad económica? ¿Qué sucedió? A eso me refiero al antecedente, ¿no? Entonces, cuando yo hago ya una pregunta así de directa, es porque hay siempre un antecedente. Pero por no perder el tiempo de estar haciendo todo ese interrogatorio, es que voy directo a esto. Pero bueno, vamos al tema de la pregunta. Si usted dice por el tema del contrato de la compra-venta del bien inmueble, ¿usted debe todavía alguna cantidad? Sí, claro. Sí. ¿Qué cantidad debe? Bueno, yo estoy debiendo por lo menos unos $30,000. Si yo le demandé el pago de los $30,000, ¿usted cree que tenemos que seguir peleando en el juicio? Ya el demandado me dice que sí debe, que hasta ahora no ha pagado. ¿Para qué sigo peleando en el juicio? Ya no tiene sentido. Entonces, mire, una declaración
puede terminar el proceso. De manera que esta es una norma, pero que me gustaría que usted lo encierre en un cuadrito, le ponga un ojito, unas bonitas pestañas, le adorne a la norma. ¿Por qué razón? Porque esta es una norma que está solita, está botadita en el mundo del derecho procesal. Porque en el derecho procesal, cuando nosotros nos trasladamos directamente a la norma del artículo 237 y si, perdón, a la norma del artículo, tenemos documentos privados, ya, concretamente a la norma del artículo 233. Cuando pasamos a la norma del artículo 233, usted va a encontrar las formas extraordinarias de terminación de un proceso, que las vamos a ver más adelante, ¿no? Como por ejemplo el desistimiento, como por ejemplo el allanamiento, el abandono, el retiro de la demanda, la conciliación, etc. Esas son formas extraordinarias de terminar un proceso. Y vamos a dar un rumbo pequeñito, ¿no? Hay una forma ordinaria, porque cuando pongo formas extraordinarias, es porque hay una forma ordinaria, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma ordinaria para que se termine un proceso? Ricardo. ¿Cuál es la forma ordinaria para que termine un proceso? Cristian. Cuando ya sería con una sentencia ejecutoriada. Exactamente, esa es la forma ordinaria con la que termina un proceso. Esa es la normal, la acostumbrada, la que siempre se da. Por eso se llama forma ordinaria. Entonces es la sentencia. Pero cuando hablamos formas de extraordinarias, hablamos de otra cosa. Hablamos de otras maneras con las que se termina un proceso. Cristian, escucho. Sí, levanté la mano porque tenía una pregunta hace 2 artículos. Y no sé si la puedo hacer en este momento. Claro, le escuchamos. Y ya, justamente era en el artículo del que usted puso de que Mila estaba de las declaraciones falsas. Ya, en el 182. Sí, usted decía, por ejemplo, que le preguntaba a Mila acerca de qué había escuchado el día 4 de enero o 4 de junio, no recuerdo exactamente, y Mila decía que había escuchado que se peleaban y que le debía dinero y tantas cosas, ¿no? Entonces yo, o sea, sí, conjeturando, digo, seguramente este es un proceso de cobro de dinero, o sea, o no sé, de incumplimiento de algún contrato, no sé, algo de eso. No, habíamos hablado de que es de incumplimiento contractual. Incumplimiento contractual. Entonces, más abajo, usted en el contrainterrogatorio dice, usted del 4 de... No se le escucha a Cristian. Porque le dice, ¿a dónde viajó? Y digo, impertinente, no tiene nada que ver con los puntos controvertidos en el proceso. Podría No, hacerse de esa manera. O sea, yo me voy a un tema, siempre les digo, cuando hago la pregunta, es porque tiene una antesala, un interrogatorio anterior que para que yo llegue allá nada más que yo no puedo correrle todas las 8 o 10 preguntas que puedo hacer antes de hacer esa. A eso me refería. Incluso con ese preámbulo que usted haría de preguntas, ya llegado al juicio yo no podría tal vez objetar, porque, o sea, por decir que no tiene los puntos, o sea, no tiene nada que ver con el proceso de a dónde viajó. No, pues porque yo le puedo estar preguntando, no se olviden que es un contrainterrogatorio. Yo puedo decirle, señorita Milalba, usted me dijo o usted afirmó que usted estaba presente el día 4 de enero a las 10 de la mañana en las calles Amazonas y Naciones Unidas. ¿Eso es verdad, Milalba? Y me dice, sí, así dije. Ah, muy bien. Entonces yo entro inmediatamente a interrogarle a Milalba y le digo, señorita Milalba,
dígame usted, en estos últimos meses, ¿ha viajado fuera del país? Sí, claro, sí he viajado. Muy bien. Dígnese indicarme cuántas veces ha viajado. Ah, bueno, viajé así, viajé. ¿Podría indicarle si usted en el mes de enero viajó a Panamá? Sí, sí viajé. ¿Podría señalar usted qué día y a qué hora viajó usted a Panamá? Vea, así le puedo entrar yo al interrogatorio. Pero claro, si alguien me objeta, yo puedo decirle, señor juez, debo indicarle que la señorita dijo que estaba en las Naciones Unidas, en Amazonas y Naciones Unidas el día 4 de enero a las 10 de la mañana, pero la señorita no estaba aquí. Pues, eso estoy queriendo demostrar. Entonces estamos enrumbados a un propósito, ¿no? Pero mucho más allá de que la técnica esté adecuada o no esté adecuada, a dónde quiero llegar es al tema de la declaración evidentemente falsa. A ese ejemplo queremos llegar. ¿Sí? Bien. Rodrigo. Sí, doctor, yo igual quería hacer una pregunta respecto a este tema de la declaración falsa y también un poco relacionado con la terminación del proceso por la declaración. Y quería preguntarle, ¿qué pasa cuando una parte procesal es quien hace una declaración evidentemente falsa? Pero eso estamos diciendo que el 183 el 182 establece cuando la declaración evidentemente falsa. No le dice cuando la declaración de una parte procesal, cuando la declaración de un testigo, no. Está hablando de toda la prueba testimonial. Este puede ser declaración de parte o puede ser declaración de un testigo. Pero no termina el proceso, entonces se continúa, pero sin es que no nos olvidemos, la terminación de un proceso nada tiene que ver con la declaración falsa, porque la declaración falsa sirve para sancionar al que falsamente declara, no para terminar un proceso, aunque sea una parte procesal. ¿Sí? La terminación del proceso es una norma que no está vinculada al tema de la declaración falsa. Es otra regla de la prueba testimonial. ¿Pero para quién sirve? Para la parte procesal. De tal suerte que, regresando al tema del 183, estamos hablando de la declaración legítimamente hecha. Y les había dicho que en el 233 encontramos las formas extraordinarias de terminar un proceso. Entonces, tuvimos que irnos un poquito más allá y determinar cuál es la forma ordinaria, porque si me habla de extraordinarias, hay una ordinaria. Y la forma ordinaria de terminar un proceso es la sentencia. Las formas extraordinarias, entonces vamos desde la conciliación, la transacción, el retiro de la demanda, el allanamiento, el desistimiento, el abandono del proceso. Todas esas son formas extraordinarias de terminar el proceso. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Llegamos a una audiencia y el juzgador dice, bueno, hemos llegado al momento de la conciliación. Mire, Jocelyn con Oscar, tengan la bondad. ¿Es posible de que lleguemos a un acuerdo? Bueno, me gustaría que lleguen a un acuerdo. Yo les puedo ayudar, les puedo orientarles respecto de lo que significa el acuerdo o la conciliación. Aquí puede terminar un proceso sin necesidad de que vayan a una sentencia. Y entre va y viene de conversación, Jocelyn con Oscar llegan a un acuerdo. Y el juzgador los aprueba en sentencia, ese acuerdo de conciliación. Y se acabó el proceso. Sin necesidad de que se presenten pruebas, se maten, se hablen, se insulten, se determinen las pruebas del uno, las pruebas del otro. No, con la conciliación se acabó. Vea, esa es una forma extraordinaria. Ahora,
Una vez que yo les menciono la existencia de las formas extraordinarias de terminar un proceso, vuelvo hacia leer el 183 y nos dice, terminación del proceso por declaración. La declaración legítimamente hecha sobre la verdad de la demanda termina el proceso. Pregunta, ¿acaso esta no sería otra forma extraordinaria de terminar un proceso? ¿Qué piensa usted, Milalba? Doctor. A mí me sale todo cero. Tú tienes por lo menos... Bueno, doctor, sí escuché. La declaración legítimamente hecha sobre la verdad, manda termina un proceso. Estoy, no sé, revisando los elementos extraordinarios como la conciliación, abandono, transacción, allanamiento. No la relaciono con la declaración legítimamente hecha. Todas esas tienen sus propias reglas, pero lo que hacen es que termine el proceso antes de llegar a sentencia. Esa es la característica de las formas extraordinarias. Cuando usted se lee el 183, ¿sería una forma extraordinaria de terminar un proceso o no sería? ¿Sí? Sí. Dígame por qué. Pero la verdad de la demanda termina el proceso. Conciliación. Carlos. Doctor, buenas tardes. Bueno, usted hace un momento nos manifestó que con tan solamente una declaración se puede hasta inclusive terminarse el proceso. Entonces, eso sería una forma extraordinaria. Esa es a mi forma de pensar. Jocelyn. Doctor, yo opino que, por ejemplo... No le escucho. ¿Me escucha ahí? ¿Ahí me escucha? Casi no, porque soy sordo. A ver. A ver, Jocelyn. Prende tu micrófono, Jess. Ahí, ya. Ya. Le decía que también podría ser una forma de terminar el proceso, obviamente antes que se llegue a sentencia, porque nos dice terminación del proceso por declaración. La declaración legítimamente hecha sobre la verdad de la demanda termina el proceso. Aquí podríamos tener bueno, sí nos dio usted un ejemplo que puede ser que ya cumplió con la obligación y esta persona ya había pagado, entonces ya para qué continuar con el proceso, ¿no? Entonces debería de estar dentro de las formas extraordinarias, creo, de terminar un proceso. Perfecto. Perfecto, Carlos, Jocelyn. Muy bien. Esta sería una forma extraordinaria de terminar un proceso. Entonces, cuando nosotros hablamos del 233, a mi criterio faltaría esta. Porque lograríamos terminar un proceso antes de la sentencia, sí. Esta sería una forma extraordinaria, claro, porque no es sentencia, por solo la sentencia es ordinaria. Entonces, si yo voy a terminar un proceso, solamente termino el proceso por dos vías, o por una forma ordinaria o por una forma extraordinaria. Por eso termino un proceso. Entonces, si no es ordinaria porque no es sentencia la declaración que se realiza legítimamente, ¿qué será? Extraordinaria. Entonces, claro, ahí nosotros decimos, tengan la bondad. Lo que está en el 183, póngale en las formas extraordinarias de terminar un proceso, porque faltaría esta también. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de las tercerías?
y decíamos que en las tercerías todo el mundo dice hay dos clases y las tercerías son coadyuvantes y excluyentes, ¿no es cierto? Y después les decimos no, no es tanto así. Del contenido del COGEB podemos ver que existe el tercero perjudicado, la tercería coadyuvante y la tercería excluyente, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero del estudio del COGEB se deriva eso. En este caso estamos en un asunto similar. Del estudio del COGEB nosotros podemos ver que hay botadito este 183 por ahí, pero para establecer, porque nos dice la declaración legítimamente hecha sobre la verdad de la demanda, termina el proceso. Entonces, si termina de forma extraordinaria el proceso, ¿por qué no está en las formas extraordinarias de terminar el proceso? Entonces hay que trasladarle para ese lugar y ponerle en ese montoncito que tenemos de formas extraordinarias, y ya hablaremos de formas extraordinarias más adelante. Pero como es una norma que atañe a este capítulo, nosotros de una vez le dejamos trasladando a ese lugar, para que yo no esté estableciendo otra vez sobre lo mismo. Bien, tenemos nosotros los famosos juramentos y tenemos los juramentos decisorios y los juramentos deferidos. No se olviden que estos juramentos forman parte de la famosa prueba testimonial. Estamos hablando de ello. Entonces, vamos a hablar de los juramentos decisorios y de los juramentos deferidos. Pero obviamente para llegar a entender o a comprender los juramentos, porque son medios abstractos. Yo le puedo darle una hora el 184 para que se lean todos y ninguno me va a acertar. Solo yo le digo, léanse el 184 por favor y me dan un resumen y vamos a ver quién acierta con esa norma. Y les puedo hacer ese reto también. Es más, yo desearía a ver si les doy hasta que sea las 7 de la noche, les puedo dar 15 minutos para que se lean esa norma. Y ustedes me dan exactamente lo que quiere decir eso. ¿Les parece bien que les haga este entrenamiento de asimilación de la norma? ¿Quieren hacerlo? Yo lo voy a hacer. Pero bueno, entonces ustedes tienen 15 minutos a partir de este momento para que se lean la norma del 184 y usted me logre dar el criterio que usted tiene y en qué momento usted utiliza esa prueba. Adelante, les voy a medir el grado de percepción normativa que tiene. Les apago la famosa cámara y el famoso
Bueno, ya podemos conversar del tema. Sí, doctor. Bueno, entonces voy a escuchar, Rodrigo, según lo que usted ha leído, ¿qué significa esto del juramento decisorio? Le ruego no repetirme lo que dice la norma, ¿no? Sino explíqueme la norma. Eso es lo que busco. Ya. Sí estuvo bastante complicado, la verdad, estuvo bien fregado de entenderle. Y lo que yo le entendí es que el abogado cede su derecho, por así decirlo, de interrogar al testigo cuando se trate de temas personales a él, pero que estén interesadas ambas partes. Eso es lo que yo puedo entenderle, no pude entenderle muy bien. Alex Darío. Alex Darío. Alex Darío Benavides tiene otro 0. Brian. A ver, doctor. De lo que yo entiendo medio raro, o sea, primero estaba intentando entender bien la palabra deferir, ¿no? Que se supone que es adherirse a la opinión del otro, o en este caso sería adherirse a la versión del otro, como en cierta forma aceptar lo que está diciendo la contraparte. Entonces, en la primera parte dice que puede deferir a la declaración de la otra y pedir expresamente que el juzgador decida la causa sobre la base de ella. Es decir, que tome en cuenta solo la declaración de la otra parte para, no sé, llegar a una conclusión o a una resolución del caso. En el hecho de que esa versión afecte solo personalmente a quien la rinde. Pero dice que en el caso de que los afecte a los dos, la parte que sea llamada a ese juramento deferido también puede solicitar que la contraparte de su versión, pero solo cuando se refiere a hechos que inmiscuyan a las dos partes. Y bueno, dice que este juramento termina también el proceso sobre tal derecho. Entonces, más o menos lo que entiendo es eso, doctor, que el juez tiene que decidir específicamente sobre la versión que rinda cuando la persona se adhiera a esta versión. Gabriela Michelle. Doctor, buenas noches. Bueno, yo le leí y lo que yo entiendo es que, por ejemplo, es una forma de terminar el proceso, aceptando los hechos. Por ejemplo, aquí solo con la declaración puede terminar la conclusión. Pero usted me está diciendo lo mismo del 183. Pues, más o menos, o sea, lo que yo entiendo es que aquí se puede aceptar, transitar, etcétera. O sea, por ejemplo, en un pago de una deuda que Milalba le deba a Jocelyn. O sea, sería un hecho común entre las dos. Aquí se buscaría transparentar las cosas para de este modo terminar más rápido. Por ejemplo, entonces no se podría dar un juramento decisorio sobre temas no transables, como decir sí, ella me debe o si tal persona es padre de un menor. A diferencia, es lo que
yo lo entendí como a diferencia del 183, que es que se pide que sobre ese juramento se decida, o sea, aquí en esta parte decide el juez. Christopher. Ya, doctor. Lo que yo entendí básicamente sobre este artículo es que es otro tipo de juramento. El juramento normal que se hace para rendir el testimonio es uno, y este vendría a ser como otro tipo de juramento. Entonces, este tipo de juramento, más o menos como lo entendí, consistiría en pedirle a una parte que, que jure, por decirlo así, sobre un determinado hecho, así como Gabriela ponía el ejemplo de una deuda, por ejemplo, bueno, que yo le pido al juez que determinada persona jure sobre ese hecho en específico. Algo así le entendí, doctor. Bueno, ¿alguien quiere intervenir? Yo, doctor. Bien. Tal vez podría Nicolás, yo darme. Sí, doctor. adelante. Doctor, lo que yo le entendí es que cuando, o sea, la solución de una parte o bueno, de toda la controversia en un proceso se encuentra sujeta a los resultados de un juramento, entonces este como que tendería a ser decisorio, por decirlo así. Es decir, una de las partes solicita al juez que se difiera este juramento, que básicamente es adherirse al dictamen por respeto o por cortesía de este juramento, y básicamente este solo estaría en base a hechos litigiosos o vinculados a derechos disponibles, o sea, derechos que están básicamente, son aquellos que pueden ser, que tienen contenido patrimonial o que pueden ser cuantificados de manera económica. Eso fue lo que yo le entendí, doctor. Bien. Jocelyn. Doctor, o sea, lo que yo le entendí que esto también se puede utilizar como una prueba complementaria y que en este caso, siempre que, bueno, no perjudicaría, como decía, o sea, sobre hechos de las dos partes, el juez puede requerir en este caso que se dé el juramento decisorio, y aquí también que nos hablaba que esto se da bastante en materia laboral, cuando no puede justificar el empleador eh, sobre los horarios que tenía en este caso el empleado, se lo realiza directamente al empleado para saber sobre el tiempo de servicio, el salario que éste percibió, etcétera. Jocelyn, ¿usted puede dar lectura el 185, inciso tercero? Ya. Artículo 185, juramento diferido. En materia laboral, a falta de otra prueba, se estará a juramento deferido del lado del trabajador para probar el tiempo de servicio y la remuneración percibida en caso de las o los adolescentes, además la existencia de la relación laboral. Sí. Entonces, lo que usted ha pensado es correcto cuando me descifra el 184 del juramento No, decisorio. está corregido. Para que usted vea nomás. Gracias. Ricardo. Sí, doctor, ¿me escucha? Ujú. Ya, yo tengo entendido que en este caso lo que se da a entender es que una de las partes eh, pide que se le pide a la otra que se le tome como este juramento decisorio para que pueda el alegar de ciertos hechos que están hechos personales y referido a la o el declarante. O sea, lo que entiendo es que se le pide a la otra parte, al juzgador se le pide que se le considere la otra parte en un juramento decisorio para poder hablar sobre el dicho proceso. Bien. Mire,
para que ustedes vean una norma que no es fácil digerirla, pero hay que desmenuzarla la norma para entenderla. De acuerdo con la norma del artículo 184, primero, esta es una atribución de cualquiera de las partes. Cuando hablamos de partes, estamos hablando del actor o del demandado, ¿no es cierto? No estamos hablando de un juramento deferido de los testigos, de los terceros, no. Es solamente interpartes, lo primero que usted debe tener con el 184. Cualquiera de ellos, cualquiera de las partes puede deferir la declaración de la otra parte. ¿Qué significa esto de deferir? El juramento decisorio es una propuesta que uno hace a la otra parte. Y uno, en el anuncio de los actos de proposición, uno puede proponer a la otra parte. Y proponer significa decir, vea, a la parte actora que se le defiera con la propuesta de que lo que él diga bajo juramento, y sobre eso se decidirá la causa. Entonces, claro, esta es una propuesta con riesgo, ¿no? Porque puede ser que la otra parte acepte o no acepte. Entonces, el juramento decisorio es una propuesta que uno hace a la contraparte para ver si quiere, para que en base de lo que él vaya a decir, pero le diga bajo juramento, sobre eso se decida la causa. Pero esta es una propuesta media rara porque si yo le digo a la otra parte que declare bajo juramento porque yo le voy a deferirle a él ese juramento en un tema de un juramento decisorio, puede ser que la otra parte no diga lo que me conviene. Pues entonces, solamente cuando uno está bien seguro de que la otra parte va a determinar bajo juramento hechos que acepten lo que estoy demandando, y sobre eso se dicte la sentencia del juez. Entonces puedo hacerlo, como en el caso, uno a veces conoce personas que ellos pueden morirse, pero nunca alteran la verdad. Esas personas son increíblemente de convicción. Si yo veo que tengo al frente una persona de esas, yo puedo proponerle que bajo su juramento me determine. Y yo le digo, a ver, bajo juramento que establezca si a mí me debe o no me debe una cantidad de $10,000. A ver, le propongo con juramento deferido, a ver, decisorio, perdón, para que él lo haga de esa naturaleza. Y él dice, claro, yo no tengo ningún problema. Pero también la norma dice que al que yo le pido, él también puede pedir. Entonces, en el caso puede ocurrir que él diga, pero claro, yo me someto al juramento decisorio, pero yo también le defiero a usted el juramento para que me determine cuánto le he pagado yo desde el momento en que me prestó el dinero. Entonces, supóngase que haya la posibilidad de decirle, vea, yo a usted le tengo pagado de los $10,000, $8,000. Entonces, adelante, yo acepto eso, pero también con usted puedo hacer lo mismo, porque eso le dice la norma. Entonces, yo puedo deferir el juramento también a la contraparte, dice que puedo pedir. Entonces, se cruzan este tipo de dos juramentos. Entonces, el uno va y va juramento decisorio, dice, si es verdad, señor juez, yo al señor le estoy debiendo $10,000, pero ya le tengo pagado $8,000 y por eso le pedí que se defiera el juramento al señor. Entonces, la otra parte va y dice, si es verdad, señor juez, de los $10,000 me debe $2,000. Si él demandó el pago de $10,000 y con eso hemos comprometido que vamos a terminar el proceso, ¿en qué terminará el proceso? En que el uno le debe $2,000 al otro, eso es todo. Entonces el juramento deferido es así de sencillo. El juramento decisorio, perdón. Entonces, es muy importante tomar en cuenta el contenido de la norma para saber a dónde vamos, pero con el significado de esas palabras. Evidentemente me he pasado unos 3 minutos. Mañana haremos, o la próxima clase, haremos un cuadro muy bueno respecto de los juramentos. Y usted ahí va a lograr entender tanto el juramento decisorio cuanto el juramento deferido, para saber que en algún momento en el ejercicio profesional puede aplicar. Que tengan una muy buena noche.
Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Mila Albita. Hola. Hola, Carlitos, ¿cómo te va? Bien, amiga. ¿Tú cómo estás? Ahí a full. Full de trabajo. Sí, Chuta, man. Oye, tú, mija. dime. Ahí igual también full de trabajo y me ha tocado toda esta semana trabajar en la mañana. Así. Ahí en la tarde ya estoy aquí ya recibiendo las clases. Mm. ¿Qué tal si le entiendes al doctor? Sí, 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 solo que como ando Cosas que no. ocupada, no le pongo atención a nadie casi en las clases. Ujú, claro. Oye, mija, ¿cómo hay que hacer eso de lo de civil? Esto de la simulación de la audiencia. No No tengo le idea, cacho yo ahorita no todavía. le No sé sé, tampoco. Tú que eres porque el parece pana, pregúntale, dile que cómo es. Solo, le solo llama. dijo que traigamos o sea, una audiencia con las preguntas y preguntas más completas, ¿no? Una audiencia con más elementos, ¿no? Pero no le caché bien qué exactamente estaba pidiendo. Mangas, Pregúntale, tú que eres amigo. Ya le voy a, ya le voy a preguntar, porque le llamé, pero no me contestó hoy en la mañana. Entonces, Mándale un mensajito, pues. Él contesta los mensajitos. Eso sí, sí. voy a ver que si le pregunto. Eso era, estaba medio inquieto con esto, porque capaz que el día lunes nos toca a nosotros, digo yo. Sí, hay que Entonces, hacerlo. porque, Ese guión que me pasaron está muy bueno. Sobre sí, ¿no? todo, sí, sí, están ahí sobre todo el ritual que tiene que seguir el juez, ¿no? Ujú. Como director y las partes con todo el debido proceso. Ahora las preguntas hay que trabajarlas mejor. Yo creo que lo que él pide es eso, Ya. trabajar mejor las preguntas para la próxima clase. El tema Pero de la ya, pero creo que sugestiva. ahora ya es diferente, creo. No creo que es como era como el que dimos del principio. Ahora creo que es el preguntas y contrapreguntas, algo así le entendí. Justo se me congeló la pantalla y ya no pude, pero ya voy a preguntarle. Y de Ya. ahí cualquier cosa ya te escribo, ya. Y para el fin de semana, para hacer un Sí, guión, para o ver si sea, es el mismo que, guión, seguir el mismo guión y no tener pues ningún inconveniente nosotros con respecto a nuestro caso y nada más. sí, Trabajar sí. mejor las preguntas y seguimos ese guión que está Igual completo. nos mantenemos, yo como abogado de la parte actora, tú como Y los jueza, ¿no? mismos grupos, los mismos jueces, los Ya, mi- mismos. Ajá. Ya, Carlitos, ya listo, cuídate. listo, ya hablamos, ¿no? Chau, chau, Ahorita cuídate, chau, chau. vemos inconstitucional, qué bestia. No, ni Ya. siquiera he leído esa pinche sentencia, puedes creer. Cero. Y yo no he leído tampoco. Estoy ahorita, estamos jodidos. Ojalá no, unos 10 minutos o 15 minutos nos ha de Nos dé dejar para leer de algo. estar ahí. Voy a Ya, ponerme a leer ahorita. Ya hablamos, chao, mija. chao. Chao. No.